Nuevamente doy la bienvenida a los señores asistentes y al expositor, al magíster Ramiro Coa Clemente, que es licenciado en estadística, magíster en estadística, también en demografía, con su tesis en preparación para culminar sus estudios de doctorado en demografía en la Universidad Federal de Minas Gerais. Tiene la especialidad de diseño en encuestas por muestreo y además ha desempeñado algunos cargos, tales como director de investigación de la Unidad de Análisis y Políticas Sociales de Bolivia, en UDAPSO. Fue jefe de área de evaluación de impacto de programas sociales en la Unidad de Análisis y Políticas Sociales de Bolivia, consultor en varios organismos internacionales, como ser el Banco Mundial, Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNICEF, USAID y otros, consultor del Banco Mundial para la evaluación del impacto de los proyectos sociales financiados por el Fondo de Inversión Social de Bolivia, director de la encuesta de demografía y salud en los años 1989 y 1998, técnico y consultor del Instituto Nacional de Estadística, INE, y otros varios cargos. Realizó exposiciones tanto en eventos nacionales como en internacionales. Actualmente es docente de nuestra carrera. Entonces, nuevamente le doy la bienvenida, Magíster Coa, y cuando guste puede iniciar su exposición. Bienvenido. Gracias, licenciada, muchas gracias. Bueno, nuevamente muchas gracias entonces a todos los presentes. Voy a compartir mi pantalla. Ok, entonces espero que se esté viendo bien. El tema es aplicación de técnicas de Machine Learning en regresión lineal, ¿no? El objetivo de este tema, de esta presentación, es mostrar básicamente cómo funcionan las nuevas técnicas de análisis de datos en el ámbito de los modelos lineales, específicamente con relación a predicción, ¿no? Entonces me voy a concentrar en lo que es predicción fundamentalmente, porque para la parte de explicación hay otros aspectos que hay que considerar con estas nuevas técnicas, ¿no? Y el segundo punto es mostrar a ver cuán mejores, entre comillas la palabra mejores, porque es un concepto bastante amplio, cuán mejores son estas nuevas técnicas con relación a las tradicionales. Voy a acelerar un poquito para que no me ocurra como en la anterior exposición, me queda un poquito corto el tiempo, así es que, si me permiten, voy a acelerar un poco para alcanzar a mostrar todo lo que le quisiera mostrarles, ¿no? Bien, entonces hay nuevas técnicas, como ustedes ya están informados, nuevas técnicas que han aparecido con relación al análisis de regresión, ¿no? Nuestra labor como estadísticos es fundamentalmente la de analizar información, ¿no? La de analizar, y en Bolivia hay un montón de información. Ustedes pueden tener acceso, por ejemplo, a la página web del INE, entonces hay un montón de información ahí que uno la puede descargar y que se la puede analizar. Es nuestra tarea como estadísticos, es analizar básicamente información. Entonces hay nuevas técnicas para analizar regresión, modelos de regresión con relación a predicción, ¿no? Entonces nuestra técnica clásica es la de regresión lineal, esa la tenemos, por ejemplo, en la malla curricular de pregrado, y eso es lo que abordamos. Y en cambio ahora hay otros métodos ligados a Machine Learning, aprendizaje automático en regresión lineal, por ejemplo, regresión Ridge, regresión lazo y regresión red elástica, ¿no? Los Elastic Net.
Estos métodos también se los llama métodos de regularización, ¿no? Bien, ¿cuál es el propósito de estos métodos de regularización? Básicamente mejorar el error predictivo, ¿verdad? Del modelo. Entonces, lo que queremos tener es tener modelos con mayor capacidad predictiva, no solo modelos ajustados a los datos en los que uno analiza, sino que esos modelos llevados a otro contexto, a otro conjunto de datos, puedan tener buenas predicciones, ¿no? Nos permitan hacer buenas predicciones. Entonces acá Ridge, por ejemplo, es uno de ellos, es uno de los métodos de regularización. Ridge reduce los coeficientes al introducir un término de penalización, ¿no? La penalización consiste en introducir una función que se llama justamente de penalización, que es la suma de los cuadrados de los coeficientes. Entonces trata de minimizar esa función. Lasso también introduce una función de penalización, y esa función consiste en la suma de los valores absolutos de los coeficientes, ¿no? Y por último, red elástica, que es el otro tercer método para cuestiones de predicción. Entonces combina las dos penalidades anteriores, la de Ridge y la de Lasso, ¿no? Ok, rápidamente quiero tocar unos puntos en la derecha. Tenemos coeficientes de beta 0, beta 1 y beta 0. Lo que queremos finalmente interesa el beta 1 hasta el beta super, porque ellos están asociados a las covariables. Entonces, lo que queremos nosotros, lo que hacemos en regresión clásica es minimizar esta función, la función que es la suma de los cuadrados de los errores aleatorios, ¿no? O el error cuadrático medio, si eso lo dividimos por n, entonces es el error cuadrático medio. En términos matriciales, esta función phi puede ser expresada así, simplemente con el vector transpuesta por e. Escribiendo esta función phi en términos de los coeficientes y en términos de las covariables, tenemos esta suma de los cuadrados de estos elementos. En términos matriciales, eso se lo puede escribir como y menos x beta transpuesta y menos x beta. Y de ahí, bueno, recurriendo a las herramientas matemáticas, uno deriva, minimiza esa función y resulta que el estimador, el vector de estimadores, es esta formulita simple, muy conocida, x transpuesta por x a la menos 1, x transpuesta por y, ¿verdad? Así obtenemos el estimador de mínimos cuadrados ordinarios de nuestro vector de coeficientes beta. Hay dos cosas acá que quiero resaltar, que esto funciona así siempre y cuando se cumplan estas dos condiciones. Que el rango de la matriz X, ¿verdad?, donde están introducidas todas nuestras covariables, debe ser P más 1. Acá tenemos P variables y más el término intercepto, tenemos P más 1 columnas en la matriz de X. Entonces, necesariamente debe tener un rango completo por columnas. Y además, el tamaño de muestra debe ser mayor a P más 1, mayor al número de coeficientes, ¿verdad? De esa manera solamente vamos a tener una solución de nuestro sistema de ecuaciones y vamos a hacer que funcione este vector. Bueno, entonces, regresión clásica tiene varios problemas porque hay supuestos que no se cumplen. Y uno de ellos tiene que ver con lo siguiente, que a medida que crece la correlación entre las variables independientes, entonces los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios se vuelven más inestables y además eso tiene problemas para la parte de inferencia, ¿no? Bueno, inicialmente, hace ya muchos años, una salida a estos problemas era la regresión stepwise. Incluso stepwise permitía seleccionar las mejores variables, ¿no? Entonces, todos los softwares casi tenían implementados regresión stepwise y hasta ahora se sigue usando.
Pero ahora, con estas nuevas técnicas, entonces ya han surgido nuevos procedimientos para justamente seleccionar variables y tratar estos problemas de multicolinealidad que aparecen en los modelos. Bueno, regresión Ridge es un método para mantener variables altamente correlacionadas en un modelo de regresión, ¿verdad? Con fines de predicción. Entonces, es muy apropiado esta técnica cuando tenemos covariables que están altamente correlacionadas. Una cosa importante es que no permite realizar selección de variables. Si uno introduce 10 variables al modelo, entonces mantiene las 10 variables, ¿no? Por tanto, esto es importante, no produce un modelo más simple, ¿no? Un modelo más simple que nos permita interpretar, porque hay un principio en estadística que es el principio de parsimonia, que debemos propender a tener modelos más simples, que sean más interpretables. Ok, entonces, ¿cómo funciona la regresión? ¿Cómo incorpora su función de penalización? Este es el modelo con el que trabajamos incluso en regresión clásica, ¿verdad? El mismo modelo. Entonces, esta función phi, toda esta parte, la primera parte de la parte derecha, esa es la que acostumbramos a minimizar, ¿verdad? En regresión clásica, solo esa parte. Esta función, y la que tenemos, la que minimizamos en regresión clásica. En cambio, con regresión Ridge, ya incorporamos una función de penalización. Esto es esta función, que es la suma de los cuadrados de los coeficientes, ¿verdad? Nos interesan los coeficientes asociados a las covariables. Eso es lo más importante. Y tiene al lado un coeficiente de penalización lambda, ¿verdad? Coeficiente de penalización y la función de penalización. Entonces, lo que uno hace es minimiza estas dos funciones, ¿verdad? Minimiza la función de costo y también a la vez minimiza esta función de penalización. Entonces, de esa manera, Ridge incorpora la función de penalización y permite llegar a unos modelos un poco más simples. Bueno, esta función de penalización, la literatura también es conocida como norma 2, la norma euclidiana, que es definida de esa forma. Ahí aparece una suma de los beta j al cuadrado. Bien, a ver, algunas características de esta regresión Ridge es que mientras más grandes son los betas, por ejemplo, los betas, entonces más grande va a ser esta función phi, ¿verdad? Entonces, para minimizar phi, entonces lo que digo es, se requiere también que los betas sean pequeños, para que este phi sea lo más pequeño posible, entonces también debe ser mínima esa función de penalización. Resulta que a mayor valor de lambda, este es el parámetro de penalización lambda, mientras más grande es lambda, mayor es la penalización, la multa, ¿verdad? La multa por complejizar el modelo. Pero mientras mayor es lambda, entonces hay mayor contracción, estos betas sub j son más pequeños, se vuelven más pequeños, ¿no? Y en el caso extremo, cuando lambda es muy pequeño, incluso cero, observen si lambda es cero, entonces volvemos a la regresión clásica, ¿verdad? A minimizar esta función de costo, que es la suma de cuadrados de los errores aleatorios. Bueno, hay algoritmos para determinar lambda, ¿verdad? El algoritmo de estimación determina el valor de lambda que hace que esta función phi sea pequeña. Y ese algoritmo para estimar lambda se denomina validación cruzada. Validación cruzada, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, el estimador de beta, o sea, los betas de acá elegidos, son aquellos que minimizan la función phi para algún valor de lambda, ¿cierto? Entonces, existe algún valor de lambda, tal que para ese valor de lambda existen algunos betas estimados que hacen que esta función phi sea mínima, ¿no? Bueno, hay una cosa acá interesante, en términos matriciales es la regresión Ridge, el modelo puede plantearse así, y la función phi de esta forma, incorporando
acá la función de penalización y el parámetro de penalización lambda. Y bueno, esta función es derivable, ¿no? Es derivable, es lo que lo hace simple a esta regresión rígida, es derivable, y entonces a partir de esa derivada podemos llegar a que el vector de estimadores de tipo Ridge está dado por esta expresión. Un poco parecida a la anterior, solo que acá se incorpora el parámetro de penalización lambda, ¿verdad? Entonces, si lambda es 0, tenemos la misma formulita que en el caso de regresión clásica. Por eso decimos acá que Ridge tiene una función objetivo phi diferenciable. Esta phi que está acá es una función diferenciable, a diferencia de lo que es lazo y ElasticNet, ¿no? Por lo tanto, tiene una solución cerrada, ¿verdad? Hay una formulita acá explícita para encontrar los estimadores de beta. Uno puede dar determinados valores de lambda y luego obtiene el correspondiente vector de estimadores de tipo Ridge. Bueno, el hecho es que cuando uno encuentra estos estimadores, como ya les había adelantado, ninguno de los estimadores de tipo Ridge es exactamente 0. Es decir, todas las variables se conservan en el modelo, ¿no? Y ninguna desaparece. Bueno, con regresión lazo significa en español operador de selección y contracción mínima absoluta, ¿verdad? Bueno, lazo es un método de análisis de regresión usado para mejorar la precisión de las predicciones y también la interpretación del modelo, también, porque lazo permite que algunos coeficientes prácticamente se hagan 0, ¿no? Entonces, al hacer 0, hay algunas variables que desaparecen y el modelo se vuelve más simple. Lazo permite predecir la respuesta dentro y fuera de la muestra, ¿no? Esto es una cosa muy importante, la capacidad predictiva fuera de la muestra. Entonces, lazo también, al hacer que algunos coeficientes sean ceros, permite seleccionar un modelo más simple, ¿verdad? Selecciona las variables que mejor se ajustan a los datos y testea si esas mismas variables predicen bien la respuesta en otro conjunto de datos, ¿no? Para eso lo valida a través de una función que vamos a ver un poquito más adelante, que es básicamente la función del error cuadrático medio. Permite hacer también inferencia lazo, pero eso no lo vamos a ver acá, solamente nos vamos a concentrar en la parte de predicción, porque inferencia tiene otras cosas más, otros elementos muy importantes que hay que considerar para hacer predicción con todas estas nuevas técnicas. Bueno, el lazo igual está diseñado para usar con cientos o tal vez miles de covariables, ¿no? Incluso se puede incluir más covariables que observaciones, ¿no? Cosa que en regresión clásica no es así. Entonces, acá podemos tener, por ejemplo, 10 observaciones y tener 100, 200, 500, 1000 variables. Entonces, con lazo podemos estimar los coeficientes, ¿no? Y podemos introducir también miles de variables independientes. Bueno, el mismo modelo que queremos analizar, ¿verdad? Y la función phi en este caso seguimos con esta función de pérdida, que es esta parte del primer término de la derecha, la función de pérdida, la misma que en Ridge y la misma que en regresión clásica. Y lazo incorpora esta función de penalización, que es la suma de los valores absolutos de los coeficientes. Y esa penalidad, la medida de la penalidad lo controla a través de este coeficiente de penalización que es lambda, ¿no? Y lambda es mayor que 0, porque si fuese 0, entonces lambda desaparece esa parte y volvemos al caso de regresión clásica, ¿no? Ok. Entonces, como tenemos esta función phi para minimizar, esta función phi ya no es derivable, ¿no? Porque aquí tenemos ya introducido valores absolutos de nuestros coeficientes. Por lo tanto, no vamos a tener una solución explícita como en regresión clásica o incluso en regresión Ritz, ¿no?
Bueno, ¿cuál es la solución? Como no podemos derivar, no tenemos una fórmula explícita para encontrar los estimadores de beta, entonces se hace primero una elección del valor. Entonces, Lazo elige el valor de lambda, que minimiza el error cuadrático medio, ¿verdad? Esa función, fuera de la muestra, ¿verdad? Porque aquí lo hace fuera de la muestra, testea eso fuera de la muestra con el método de validación cruzada, con cross validation, ¿no? Entonces, este método de cross validación, validación cruzada, selecciona el lambda que minimiza el error cuadrático medio, pero fuera de la muestra, ¿no? Bien, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. El vector de estimadores beta, entonces, va a corresponder a lambda, que hace que sea mínimo el error cuadrático medio, ¿no? Ahora, con validación cruzada, nosotros estimamos lambda, ¿no? El lambda que hace que alguna función y en este caso es el error cuadrático medio, que sea mínimo. Pero, ¿cómo estimamos beta? Beta se lo estima numéricamente, ¿verdad? Entonces, ese método es el de coordenada descendente o coordinate descent. Es un método bastante interesante y funciona bastante bien ese método, ¿no? Entonces ya no es el de método de mínimos cuadrados ordinarios, máximo verosimilitud, ¿no? Entonces son algoritmos a los que se recurre. Bueno, ElasticNet o redes elásticas, ¿no? Es otro método de Machine Learning usado para seleccionar covariables y ajustar modelos lineales, ¿no? Este método, como habíamos dicho, combina las penalidades de Ritz y Lazo, ¿no? Bueno, los coeficientes estimados son más robustos en realidad ante la presencia de covariables que están muy correlacionadas, ¿no? Bien, ¿cómo funciona ElasticNet? Entonces, tenemos este mismo modelo, tenemos la función phi, la primera parte, que es la misma función de pérdida que en regresión clásica, que en Ritz o en Lazo, es la misma. Ahora, pero tenemos en ElasticNet introducido dos funciones de penalidad, ¿verdad? Esta partecita, los beta sub j al cuadrado, que corresponden a regresión Ritz, y esta otra función de penalización de los valores absolutos de beta sub j, que corresponden a la función de penalidad de tipo Lazo. Y entonces incorpora un coeficiente ahí alfa para ponderarlos, ¿verdad? De modo que al final la función de penalización que usa Lazo es como un promedio ponderado de ambas funciones, de Ritz y Lazo, ¿verdad? Si alfa es 0, por ejemplo, entonces Lazo se reduce a lo que es Ritz. Y si alfa es 1, entonces Lazo se reduce, perdón, ElasticNet se reduce a lo que es Lazo, ¿verdad? Entonces, con alfa 0 tenemos lo que es Ritz y con alfa 1 tenemos lo que es Lazo. Entonces, Lazo y Ritz son casos particulares de ElasticNet, ¿no? Y tenemos esta medida de la penalización, ¿verdad? Que está representado en lambda, que es el coeficiente de penalización. Bueno, acá decimos ElasticNet busca un consenso entre Lazo y Ritz a través de alfa, ¿verdad? A través de este alfa. La penalidad de ElasticNet es un promedio ponderado entre Lazo y Ritz. Bien, esta regresión entonces fue propuesta para variables altamente correlacionadas, especialmente para grupos de variables correlacionadas. Entonces, al combinar las dos penalidades, Lazo y Ritz, se tiene la propiedad de Lazo, ¿verdad? Lazo tiene la propiedad de que selecciona variables que son irrelevantes. Entonces, Lazo también hace eso, pero a la vez también hace lo que Ritz hace. Ritz es más apropiado cuando las variables son altamente correlacionadas. Entonces, Lazo también tiene esa característica de tratar con variables altamente correlacionadas. Entonces, el estimador de beta va a ser en definitiva el que minimiza la función phi para algún valor de lambda y alfa, ¿no? Porque ya tenemos dos valores lambda y alfa ahí
metidos como coeficientes de penalización. Habíamos dicho que para estimar el lambda, esos parámetros de penalización, los lambdas, se recurre al método de validación cruzada. Bueno, decimos validación cruzada, cross validation, permite encontrar el modelo que minimiza el cuadrado medio del error, fuera de la muestra, ¿verdad? Es un algoritmo para encontrar el valor de lambda, de modo que los coeficientes correspondientes a ese lambda predicen mejor fuera de la muestra. Bien, entonces, ¿cómo funciona ya en los hechos? Acá hay algunas diferencias entre los distintos softwares. Yo les voy a dar, por ejemplo, es así como funciona Stata, por ejemplo. Bueno, Stata hace una selección, tenemos nosotros un conjunto de datos inicialmente, un conjunto de observaciones. Entonces, lo que hace en primer lugar es dividir aleatoriamente los datos en K grupos. Aleatoriamente, porque hay otros softwares que no lo hacen aleatoriamente, ¿no? Luego, toma un valor del de lambda específico, un lambda específico, un 0.3, un 0.5, y para cada grupo tenemos K grupos, ¿verdad? Acá K minúscula varía desde 1, 2 hasta K mayúscula. Entonces, para cada grupo, estima los parámetros de lambda, con ese valor de lambda, ¿no? Estima los parámetros del modelo con ese valor de lambda, ¿no? A través de lo que habíamos dicho, el método de coordenada descendente. Pero estima los parámetros del modelo con los datos que no están en el grupo K, ¿no? No están en el grupo K. Entonces, si uno, por ejemplo, comienza con el grupo K cuando K vale 1, y nos quedan otros 9 grupos, entonces los otros 9 grupos los junta y en esas observaciones que están en esos 9 grupos, con esas observaciones, para ese valor de lambda específico, estima los parámetros del modelo. Hace la regresión, aplica coordenada descendente y estima los valores de beta. Luego, ahí se tienen los valores de beta. Usa esos estimadores para obtener predicciones con los datos del grupo K. En este caso sería, si K vale 1, entonces va al grupo 1, con lo que ha estimado, con los betas de los otros grupos, ¿verdad? Juntos, entonces ahí hace la predicción. Eso se llama predicción fuera de la muestra. Esa es la parte del testing, ¿no? de la prueba, para ver qué tan bien prueba en otro conjunto de datos. Entonces, para cada lambda, luego, calcula el error cuadrático medio fuera de la muestra, ¿verdad? Hace la predicción y luego evalúa el error cuadrático medio en ese grupo, ¿no? Entonces, el valor de lambda que genera el error cuadrático medio más pequeño es el que minimiza la función de validación cruzada. Veamos esto gráficamente, lo que hemos dicho gráficamente, cómo puede ser. Estos puntitos azules, supongamos que son, ahí arriba, son todas las observaciones que tenemos, ¿no? Entonces, aleatoriamente, de todo ese conjunto de observaciones, se forma K grupos. Aquí es la primera, ahí cuando K vale 1, esas son las observaciones del grupo 1. Acá son las observaciones del grupo 2, etcétera, etcétera, hasta, normalmente por default lo hacen 10 grupos, ¿no? Entonces forman 10 grupos. 10 grupos. Ahora bien, toma un valor de lambda, un valor lambda sub 1, y lo que hace es entonces el algoritmo, estima el modelo, estima los coeficientes, los betas, con estos grupos, con el K igual a 2 hasta K igual a 10. Con datos, estima los betas. Luego, con esos estimadores se va al grupo 1, ¿verdad? Al grupo 1 se va, hace la predicción y evalúa la calidad de la predicción basado en el error cuadrático medio, ¿no? Entonces, ahí tiene un primer valor del error cuadrático medio. Repite el proceso con el segundo grupo. Eso significa que el segundo grupo va a pasar a ser el conjunto de observaciones de prueba y los otros grupos
van a formar el grupo de entrenamiento. Ahí es donde se van a estimar los parámetros, ¿verdad? Los parámetros, los coeficientes. Entonces, una vez estimado con esos otros datos, los betas, se va al grupo 2 y ahí evalúa para ver qué tan bien funciona ese modelo estimado, pero en otro conjunto de datos. Evalúa el error cuadrático medio y ahí tiene un error cuadrático medio. Así sucesivamente hasta que considera el último grupo, el 10º grupo, como un grupo de prueba para probar la calidad de la predicción, pero previamente en los otros grupos, en los datos que están en los grupos 1 al 9, ahí hace el entrenamiento del modelo. Es decir, ahí estima los betas, con sus estimadores se va al grupo 10 y otra vez obtiene el cuadrado medio del error. Entonces, acá tendríamos 10 cuadrados medios de error para un lambda sub 1. Y lo que hace entonces este software es los promedia esos cuadrados medios del error, y ese promedio entonces es el cuadrado medio del error para lambda sub 1, y ese es el que reporta como dato, ¿no? Por ejemplo, stata. Y así sucesivamente. Luego repite todo ese proceso para otros valores de lambda. Y así, entonces, igual los va promediando y va teniendo cuadrados medios de error para otros valores de lambda. Entonces, y al final, es así como funciona el método de cross-validación, entrenamiento y prueba, ¿no? Al final, entonces, el software reporta el valor de lambda, el valor de ese conjunto de lambdas con los que se ha hecho estos cálculos, el valor de lambda que produce el menor error cuadrático medio, ¿verdad? Bien, entonces vamos a ir rápidamente, estas cosas hay que verlo con software. Vamos a ir rápidamente entonces lo vamos a ver con Stata, cómo funciona. Ok. Bueno, tengo acá unos datitos lo vamos a ver, acá son 30 datos, nada más, ustedes pueden ver 30 observaciones, y lo que vamos a ensayar son datos de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud. Acá tenemos, por ejemplo, como variable dependiente tenemos el total de hijos nacidos vivos. Entonces, a las mujeres en edad fértil se ha preguntado cuántos hijos nacidos vivos ha tenido, su vida reproductiva, y tenemos como variables independientes la edad de la mujer, ¿verdad? Porque el tener hijos podría depender de la edad de la mujer, de los años de educación de la mujer, pero también de la edad del esposo, de la educación del esposo. Y estamos incorporando acá, por ejemplo, para ver si hay algunas asociaciones no tan lineales, por la edad al cuadrado, la educación de la mujer al cuadrado, la edad del esposo al cuadrado y la educación del esposo al cuadrado. 8 variables independientes, ¿verdad? Estamos incorporando en el modelo 8 variables independientes, y ustedes podrán ver acá algunas correlaciones entre las variables independientes. Por ejemplo, la edad de la mujer, acá esto que estoy sombreando como punto 8847, es la correlación entre la edad de la mujer y la edad del esposo, ¿verdad? Es una correlación bastante alta, lo que significa que hay una multicolinialidad por ahí. Hay correlaciones de punto 99, ¿verdad? Punto 99, punto 97. Entonces, hay correlaciones altas. Bien, entonces lo que vamos a hacer nosotros, aparte de lo que hace Stata, internamente lo vamos a dividir. Es una muestra de 30 datos. A propósito, esto ha sido colocado para ver cómo funciona con pocos datos. De todas maneras, nuestro número de datos lo vamos a dividir en 3 grupos, ¿ya? Lo vamos a dividir en 3 grupos. Ahí ya lo tenemos dividido en 3 grupos. Resulta que algunas observaciones están para el testing 2, para la prueba 1, otros para la prueba 1, otros están para el entrenamiento, ¿no? Entonces hay un training, hay un testing, hay 2 grupos de testing de prueba, ¿no?
Entonces tenemos dividido y vamos a hacer regresión clásica, ¿no? Como se hace siempre, regresión clásica. Entonces, observemos acá, por ejemplo, tenemos 10 datos, ¿no? Porque teníamos 30, se han formado 3 grupos, uno de prueba, o 2 de prueba y uno de entrenamiento, entonces cada grupo va a aparecer con 10 datos, ¿no? Entonces tenemos 10 datos y 8 variables. Ustedes acá, pero lo importante es esto, ¿no? Básicamente va a ser nuestro criterio de chequeo de cuán bien está haciendo la predicción. En el training, observen el error cuadrático medio, es 0.03, más o menos bajo, ¿verdad? Bajo, o sea, se ajusta bastante bien a esos datos. Nuestro modelo de regresión clásico, pero ya en el testing el error sube dramáticamente a 9 y peor en el testing 2 sube a 19. O sea, para fines de predicción ya estaríamos cometiendo un fuerte error cuando vamos a otros datos, ¿verdad? Ahí. Bueno, voy a hacer, creo que esto lo voy a saltar porque si no me va a tomar mucho más tiempo y no voy a alcanzar a mostrar lo que es el centro de todo esto. Veamos con regresión Ritz, ya habíamos dicho que es un caso particular de ElasticNet, entonces vamos a hacer, aquí ya demora unos segundos, ¿han visto? Unos 3 segundos por ahí ya demoró porque hizo todo el proceso que les había dicho anteriormente, ¿no es cierto? Aquí toma los lambdas, luego empieza a evaluar los grupos, lo divide en grupos, ahí evalúa, pero al final, lo que nos interesa es básicamente selecciona el valor de lambda, o sea, es el lambda número 83, que es el lambda punto 42. Y ese es el valor seleccionado de lambda, es decir, ese es el lambda que nos hace que el error cuadrático medio sea mínimo, este punto 53. Ese es el mínimo. Observarán ustedes si lo comparan con nosotros, es mínimo. Y como es la característica de esta regresión Ritz, retiene las 8 variables, no las elimina. No las elimina. Uno podría ver, por ejemplo, la evolución de la función de cross-validación, que es el error cuadrático medio, ¿verdad? Para distintos valores de lambda. Cuando lambda es, por ejemplo, 0.42, que justamente es este puntito, cuando lambda es 0.42, ahí es donde el error cuadrático medio es mínimo, ¿verdad? Entonces, nos reporta eso y también podríamos ver la evolución, la trayectoria de cada uno de los estimadores de beta para distintos valores de lambda, ¿verdad? Nosotros teníamos un band lambda seleccionada de 0.42, entonces el 0.42 más o menos debe caer por acá. Y si eso lo proyectamos hacia la línea vertical, entonces ahí tenemos los estimadores de los coeficientes elegidos, ¿verdad? Elegidos. Por ejemplo, para esta línea medio mostaza corresponde al coeficiente de la educación del esposo, que debe ser más o menos menos 0.05, 0.6, menos 0.008, ¿no? De todas maneras, esos coeficientes lo podemos ver acá. Por ejemplo, para educación del esposo es menos 0.008, ¿no? Estos son los coeficientes estimados, en otras palabras, es el modelo estimado para ese lambda, para el lambda que hace que el error cuadrático medio sea mínimo, ¿no? Bueno, yo aquí tengo algunos resultados que los voy a hacer correr, pero no son tan relevantes. Y vayamos a Lazo directamente. Vamos a hacer la regresión con Lazo, ¿verdad? Vamos a hacerlo correr esto con Lazo. Aquí va a demorar un poquito más. Observen ustedes, unos segundos más se toman, un poquito más de cálculos que hace esto. Pero como les había dicho, Lazo selecciona variables. Algunos coeficientes los hace 0 porque son irrelevantes, entonces se queda con las variables relevantes para la predicción. Acá el lambda seleccionado es punto 15, digamos, y ha seleccionado 3 variables, ¿no? 3 variables. De las 8 que teníamos inicialmente se queda con las 3, y este es el valor del error cuadrático medio, que es la función de cross-validación.
También podemos tener esa trayectoria, ese grafiquito de las trayectorias para los distintos valores de lambda de la función de minimización, que es la función del error cuadrático medio, ¿verdad? Es decir, cuando lambda es 0.14, que más o menos está por acá, es este punto, entonces corresponde este error cuadrático medio, ¿no? De 1, algo por ahí. Bien, entonces podemos también tener los coeficientes estimados para el lambda seleccionado, ¿no? Entonces, observen ustedes que cuando nuestro lambda era 0.14, que más o menos está por acá, ya algunos coeficientes se hacen ceros, ¿no? Y como habíamos dicho, nos hemos quedado cuando hacemos RITS, nos quedamos con, lazo, nos quedamos con 3 solamente variables relevantes, ¿no? Ok, podríamos tener igual los coeficientes estimados, tenemos de las 3 variables, ¿no? En realidad las variables relevantes para un poco predecir, este es el número de hijos nacidos vivos de las mujeres, la educación de la mujer, la educación del esposo y la educación del esposo al cuadrado según Lazo, ¿no? Bien, yo estas cosas de acá lo voy a hacer correr, no son tan relevantes, y vayamos a ElasticNet, ¿no? Con ElasticNet ya el tiempo demandado es un poco más, va a tardar un poquito más con ElasticNet. Hace internamente sus grupos para todo. Y recordemos que está trabajando con 2 coeficientes de penalización, ¿verdad? El lambda y el alfa, porque engloba. Bien, tenemos este primer resultado. Entonces tenemos un lambda, un alfa en este caso, porque teníamos un alfa. El alfa seleccionado es 0.4. Y el lambda seleccionado es 0.28, ¿verdad? Y se tiene 5 variables. Se tiene 5 variables para hacer la predicción, ¿no? Igual que con nosotros podríamos hacer un plot de la función de cross-validación, ¿verdad? Nos muestra en qué punto, justamente en el punto 28, esto es más o menos el punto 28, donde el error cuadrático medio es mínimo, ¿no? Podríamos tener también la trayectoria de los coeficientes estimados. Algunos se hacen 0 porque ahí está metido el efecto de lazo, ¿verdad? De lazo, o si quisiéramos los estimadores, así. En realidad, todos los estimadores para los distintos valores de lambda, estos softwares lo que hacen es almacenarlo. Si uno quiere para otros lambdas ver sus estimadores y todo eso, entonces Stata, por ejemplo, los almacena en una base de datos aparte todos, porque son cientos y cientos o miles y miles también de estimadores, ¿verdad? Esta parte lo voy a correr nada más, eso. Y ahora lo que vamos a hacer es un poco comparar cómo han funcionado estos métodos. Observemos acá, por ejemplo, regresión clásica. Acá estamos comparando los betas obtenidos con regresión clásica, con Zwicky, Lazo y ElasticNet, ¿no es cierto? Regresión clásica, estamos trabajando con 10 observaciones, nada más. Teníamos 8 variables independientes, retiene las 8 variables independientes. Zwicky también retiene las 8 variables, vas a tener siempre todas las variables Zwicky. Y Lazo, sí, selecciona variables más relevantes, ¿no? Selecciona 3 variables más relevantes. Y ElasticNet es una cosa intermedia entre Zwicky y Lazo, ¿no es cierto? Porque usa las 2 funciones de penalización. Entonces, retiene y elimina también algunas, ¿no? Ahora, esto es lo importante. Por ejemplo, en términos del error cuadrático medio, ¿qué pasa con regresión clásica? Esto es lo que habíamos visto ya. En el grupo de training, donde hemos hecho la predicción, pero con los mismos datos donde ha habido el entrenamiento, el error cuadrático medio ha sido 0.03. Un error cuadrático bajo.
Pero regresión clásica, cuando lo llevamos esos estimadores a hacer la predicción en otros datos nuevos, entonces ya el error cuadrático es de 9 y 19, ¿verdad? ¿Qué pasa con RIF? Acá en el training tenemos un error de 0.23, error cuadrático medio, un poquito más que regresión clásica, pero en los testing no es tanto como en regresión clásica, ¿verdad? O sea, sí que podemos hacer la predicción en otro conjunto de datos y no cometer tanto error como regresión clásica. Con Lazo más o menos panorama similar, ¿verdad? Y con ElasticNet también un panorama similar. Entonces acá dije Lazo y ElasticNet más o menos tienen un panorama similar, los tres hacen mejores predicciones que regresión clásica, ¿verdad? Vamos a ver, voy a tratar de apurarme, por favor. Veamos los valores ajustados, que es la predicción lo que nos interesa, ¿verdad? Tenemos el grupo de training, el grupo de testing, en todos los grupos tienen 10. Con regresión clásica, observen, estamos prediciendo el número de hijos nacidos vivos. Con regresión clásica podemos predecir hijos negativos incluso, o hijos tan altos porque el verdadero valor era 4, para esa observación era 4 hijos, en cambio podemos predecir con el modelo de regresión clásico casi 15 hijos, ¿verdad? Cosa que con nosotros no. Entonces, con regresión clásica podríamos tener predicciones incluso negativas, ¿verdad? En este caso, con nosotros no tenemos predicciones negativas. Bien, voy a... bueno, esto ya lo habíamos visto, la comparación, de los cuadrados medios, ¿verdad? Eso, bueno, es que ya son 10:47, voy a pasar a otro grupo. Voy a pasar, ahora sí lo vamos a hacer más rápido. Voy a usar un conjunto de datos de 30 datos también, pero, y los voy a dividir también esos 30 datos, lo mismo, en un grupo de training y 2 de testing. Pero lo que sí voy a incrementar muchísimas más variables. Voy a trabajar con unas, creo que son como 40 variables más o menos. Observen esto y observen acá, como regresión clásica ya cuando estamos con un montón de variables, mucho más que el número de observaciones, 10 observaciones, pero tenemos como 40 variables, aquí ya los va eliminando, omitido, ya es regresión clásica, ¿verdad? Y el error cuadrático medio en los grupos de testing, imagínense qué tan alto, ¿verdad? Y en el training obviamente cero, porque los elimina y ajusta y tiene un modelo saturado, entonces ahí se ajusta perfectamente, cero, pero es fuera de los grupos. Ahora ya no vamos a ver los grafiquitos, todo eso, directamente vamos a ir viendo los últimos. Esto es con Zitge. Observen ustedes, Zitge nos da estimadores para todos los casos, ¿verdad? Nos proporciona estimaciones y observen sus predicciones fuera del training, en los grupos de evaluación, de prueba. Su error cuadrático es medio 5 y acá es 3, ¿verdad? Entonces, funciona relativamente bien. Veamos con un lazo cómo puede ser esto. Ya no vamos a ver estos grafiquitos, nada. Directamente con Lazo, bueno, Lazo los ha hecho algunos coeficientes 0, se ha quedado con estos, pero con muy pocas observaciones y con muchas variables. Y su error cuadrático medio es 3.8 en el testing 1 y en el testing 2 es 5.3, ¿no? Entonces, predicciones razonables. Y con ElasticNet, que nos va a tomar un poquito más, unos segundos más de tiempo. Eso. Ya no vamos a ver nada de esto. Directamente con ElasticNet también nos arroja los estimadores en el modelo. Y lo mismo, el cuadrado medio del error, observen, es 3.9, 5.3 en el grupo de testing, ¿no?
Entonces, uno podría ya pasar, aquí están las variables que han quedado, al final en regresión clásica los ha omitido muchísimas, ¿verdad? En cambio, Ridge no, las ha tomado, y lo que nos interesa es comparar esto, cómo han funcionado clásica y los otros, regresión clásica y los otros en términos del error cuadrático medio. Ya habíamos dicho, eso es un error fantástico. En el testing 2 de regresión clásica también es un error fantástico, o sea, ahí no hay para nada confiabilidad en esas predicciones. En cambio, nosotros, más o menos, en Ridge, en Lasso, nuevamente, más o menos, tienen comportamiento y predicciones, errores cuadráticos medios bastante bajos, por lo que las predicciones son bastante razonables. Pero muchos libros dicen que, bueno, que es suficiente con eso quedarse con el error cuadrático medio, y no es tan así. Hay que chequear siempre, aquí están los valores predichos del número de hijos. Por ejemplo, en el testing con regresión clásica, imagínense esos valores de predicción. Cuando el verdadero número de hijos es 5, predice menos 34, predice 110, o sea, una locura, ¿verdad? En cambio, con los otros. Acá no aparece cosas negativas, pero si nosotros, creo que me alcanza para ver esto. Ahora vamos a trabajar con, ya no con 30 observaciones, dividido entre 3 será 10 observaciones por grupo. Vamos a trabajar con muchas más observaciones, con 6.233 observaciones, ¿no? Y vamos a trabajar igual con más o menos las 40 variables aproximadamente, y vamos a dividir igual nuestra muestra de 6.000 en 3 grupos, ¿verdad? Uno de entrenamiento y 2 de prueba, y lo vamos a hacer directamente esto un poquito más rápido. Cuando tenemos muchas variables, pero también tenemos muchas observaciones, regresión clásica, observen ustedes el error cuadrático medio, en el grupo de testing 1 es 3, en el otro también es 3, o sea, igual que en el training. Parece funcionar bastante bien, parece funcionar regresión clásica en esas condiciones. Con ElasticNet, voy a tomar un poquito más, lo voy a cerrar estos gráficos. Esto es el resultado con Ridge, esto es con Ridge. Con Ridge, observen ustedes, el error cuadrático medio es 3, en el testing, en el grupo de entrenamiento de prueba también es 3, en el otro grupo de prueba es 3. También parece funcionar bastante bien. Veamos con regresión ahora Lasso. Con regresión Lasso, también parece, nos fijamos solamente en los errores cuadráticos medios, son 3, parecido al de los anteriores, ¿no? Y acá, bueno, nos da la estimación de todo. Y por último, hagamos ElasticNet. Esto va a demorar unos segundos más. Que ya va a terminar, tampoco va, ya está. Vamos a cerrar. Entonces, veamos, también con ElasticNet, el error cuadrático medio, que es nuestra función de evaluación de la predicción, también son bajos, ¿no? Veamos ahora una comparación final. Aquí están las variables que cada uno retiene al final como modelo. Casi todas retienen, incluso regresión clásica las retiene todas, con esa cantidad de observaciones no hay problema. Acá tenemos con el error cuadrático medio, observen, casi todos están con 3, incluso en el training y en el testing casi todos, Ridge, Lasso, ElasticNet son parecidos. Entonces uno podría decir, pucha, regresión clásica funciona bastante bien, o los otros también funcionan bastante bien. Pero creo que es importante ver las predicciones,
predicciones misma, yo voy a listar aquí algunos valores predichos. Estamos en el grupo de training, este es en el grupo de training, tenemos con regresión clásica, imagínense, tenemos hijos nacidos vivos acá de 0 y 1. Solamente he listado esos. Con regresión clásica tenemos predicciones de negativas, ¿verdad? Tanto en el training como en el testing 1, predicciones negativas, y también en el testing 2, si bien sus errores cuadráticos medios son bajos. Con Zitge, imagínense, bueno, también aparecen, incluso con los otros también, predicciones negativas. Si bien sus errores cuadráticos medios son bajos, o sea, uno podría ya con eso seleccionar cualquiera, pero están prediciendo igual valores negativos. Zitge no tanto, ya cuando uno ve, después de que he hecho un montón de pruebas con otras variables, todo Zitge no es tanto. Lasso y ElasticNet incluso predicen más valores negativos, ¿no? Sobre todo cuando los hijos son 0 hijos, cuando la mujer no ha tenido ningún hijo o un hijo, entonces ahí también Lasso y ElasticNet también hacen predicciones. Y sí que no tanto, por ahí aparece un negativo esporádicamente, así. Bueno, entonces, en conclusión, así funciona. Por una parte, el objetivo era mostrar cómo funcionan estos métodos de Machine Learning, ¿verdad? Zigge, Lasso, ElasticNet. Funcionan así, de esta manera, con esos métodos cross-validación y coordenada descendente para hacer sus estimaciones. Pero no son satisfactorios en el 100%. Regresión clásica tiene sus problemas, tiene ya serios problemas cuando los tamaños de muestras son bajos y cuando metemos muchas variables ya tiene problemas. Pero los otros igual hacen predicciones negativas, ¿no? Hacen predicciones. Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de, hay que analizar muchas cosas a la hora de con cuál quedarse, ¿verdad? Con cuál de estos. Me quedo con Zigge, me quedo con Lasso, con ElasticNet. Entonces hay que también evaluar estas predicciones y tal vez testear no solo en 2 grupos, en 3 grupos, en 4 grupos, eso se puede hacer fácilmente. Bueno, van a disculpar, me apuraba para mostrarles por lo menos todo y bueno, licenciada Mancilla, sería eso. Muchas gracias. Bien, me disculpo también por el tiempo que debemos bueno, respetar para los otros expositores. Agradezco la disponibilidad y el apoyo en la semana aniversario al podernos presentar, ¿no? Tanto investigación y el estudio que usted está realizando, esto en pro de poder influenciar, ¿no? En los estudiantes para que puedan seguir los pasos y empezar, ¿no? a investigar y aplicar más de nuestra querida carrera, ¿no? De los conocimientos que les impartimos y que docentes como usted están bien allegados a ellos. Me voy a permitir en esta oportunidad de manera simbólica hacerle llegar el certificado de su primera exposición el día lunes, con el cual hemos iniciado este ciclo de charlas y comunicaciones en homenaje al 37 aniversario de creación de la carrera. Entonces, de manera simbólica le hago llegar el primer certificado, ¿no es cierto? Y el correspondiente a esta última charla. Muchísimas gracias por su amabilidad, licenciado. Muchas gracias, licenciada Emma.